Buenos días. Hola muchachos, buenos días para todos. Entonces somos 16. Bien. Muchachos, ahora sí, buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Bien, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo vamos con? Pues hemos venido trabajando más bien de manera sincrónica. No sé si haya quedado alguna pregunta de la parte de eliminación gaussiana, la clase anterior. No, señor. Listo. Entonces, vamos a continuar. Bien. Entonces, dentro de la parte, dentro de la presentación de la parte teórica, nosotros mencionamos la eliminación gaussiana, vimos un par de ejemplos, vimos su procedimiento, vimos un pseudocódigo para implementarla, pero también vimos que la eliminación gaussiana puede presentar algunas fallas en casos concretos. Por ejemplo, cuando el pivote, es decir, el primer elemento, el que estamos tomando como referencia para el procedimiento, se vuelve igual a cero, ¿sí? O cuando tenemos un elemento que comparado en magnitud, pues es de un valor también muy pequeño. Aquí vemos el ejemplo de diferencia de magnitud del orden de 10 a la 10. Sí, entonces en esos casos, cuando nosotros vamos a utilizar esa referencia que es muy pequeña o que es exactamente cero para hacer una división, eh, pues nos puede acarrear problemas, ya sea porque es cero y definitivamente no podemos dividir entre cero, o porque el valor es muy pequeño y en el momento en el que empezamos a aplicar nuestros cálculos, eh, se empieza a, bueno, aparece una fuente, un valor de error que se empieza a propagar en la medida que nosotros vamos utilizando esas operaciones. Una estrategia que mencionamos para solventar esos inconvenientes era el pivoteo parcial escalado. Sin embargo, yo sé que el procedimiento pues es un poco confuso, así que no sé si ustedes consultaron o revisaron algo de esta parte, ¿sí? Ya si tienen alguna duda en particular, en concreto, o si definitivamente está pues bastante complejo de comprender, o si ya, digamos, lo pudieron revisar bien. Pues yo sí lo revisé, profe, como por encima para hacer una idea. Pues digamos con la intención de pivoteo parcial escalado, la idea es esto, identificar qué fila nos puede servir como pivote, ¿sí? Para empezar a hacer la reducción. Pero, y pues digamos que lo primero que uno debe hacer son de definir dos vectores, ¿no? Uno que nos diga el mayor número en la fila, de- en cada fila, y el otro pues lo usamos es como uno de posición para hacer más fácil el cambio de filas. Entonces lo que yo tengo la duda, profe, es esto, después cómo es que identificamos la parte, o sea, cómo es que identificamos o sea, es que no sé cómo decirlo. La expresión dice que R es igual a su LI, creo que es, sobre ese I.
que es como para identificar cuál de todos es mayor, cuál es el que nos va a servir como pivote de las filas. Esa fue la parte confusa. Yo entendí hasta que identificamos el mayor número, el mayor número de la fila, pero lo otro no sé, no lo entendí, de la mitad. Listo. Sí, exactamente lo que dice el compañero es completamente cierto. La idea del pivoteo parcial escalado es, bueno, ya no vamos a utilizar en el mismo orden las ecuaciones o las filas como pivotes, sino que vamos a identificar cuál es la que mejor nos sirve o la que más, o la más adecuada, llamémosla mejor así, para empezar a utilizarla como pivote de acuerdo al paso que vayamos haciendo. Para eso definimos un par de vectores que son el vector de escala, que va a ser fijo durante todo el procedimiento y consiste en tomar de cada fila el elemento de mayor magnitud, y el vector de índices, que es el que nos va a dar el orden en el cual vamos a estar haciendo ese pivoteo. Entonces, por defecto lo tomamos en el orden, eh, bueno, en el orden clásico, 1, 2, 3, 4, pero luego nosotros iremos actualizando ese vector L de acuerdo a unos cálculos que son ese vector R, que es precisamente la parte más confusa del procedimiento, entender cómo se calcula ese vector R y cómo ese vector R nos sirve para modificar el vector L, para luego, digamos que en el orden que nos va dando ese vector L, nosotros vamos aplicando el procedimiento de eliminación gaussiana tal y cual lo conocemos. Entonces, fíjense que acá eliminamos X1, pero en este caso no utilizamos la primera ecuación como pivote, sino utilizamos la cuarta ecuación. De esa manera, X1 la eliminamos de las ecuaciones 1, 2 y 3, y no de la 2, 3 y 4, como veníamos acostumbrados tradicionalmente. De la misma manera, cuando eliminamos las demás variables, vamos actualizando el vector L, eso nos da la segunda ecuación de pivoteo, que nos va a permitir eliminar la segunda variable de pues, determinadas ecuaciones, en este caso de la 2 y la 3. Y así, digamos que sucesivamente, hasta que, digamos que no vamos a tener en estructura una matriz triangular, pero sí vamos a tener una fila que no modificamos, una fila que tiene un primer elemento 0, una fila con 2 elementos 0 y una fila con 3 elementos 0. ¿Sí? Y luego pues seguiríamos con el procedimiento de sustitución. Entonces, digamos que para ir revisando eso, pues para eso tenemos acá nuestro taller. La idea es tomar como punto de partida el algoritmo que ya conocemos para la eliminación gaussiana. Listo, entonces voy a borrar aquí un poco las salidas para copiar todo el código, ¿sí? Lo voy a copiar tal cual. Bueno, copiémoslo por parte. Vamos a ver primero la parte de eliminación y luego arreglamos la parte de sustitución. Y hagámoslo con podemos hacerlo con este parte B, que corresponde a un elemento a una matriz de 4×4, para que sea similar a nuestro ejemplo anterior. Listo, entonces aquí tenemos nuestro código. Y pues lo que tenemos que hacer entonces es, voy a quitarle estos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar nuestros valores. Vamos a tener que la matriz A es igual a
1, 20, menos 1, 0.001 en la primera fila. Luego tenemos 2, menos 5, 30, menos 0.1, 5, 1, menos 100, menos 10, y 2, menos 100, menos 1, 1. Profe, en la primera fila es -1. Ah, ok, ya la corrijo. Regálenme. Sí, señor, aquí es -1. Listo, gracias. Bueno, dejemos aquí. Y la B, pues también corresponde a un elemento de vectores, que es 0, 1, 0 y 0. Dijimos que el procedimiento era relativamente similar. Entonces, fíjense que acá vamos a tener otra vez un vector que definimos como X, donde vamos a almacenar la solución y que inicializamos como 0, y el valor de n, que es el que nos va a determinar el tamaño de la matriz. Entonces, bueno, aquí pues voy a dejar esto así por ahora, y vamos a continuar entonces ahora sí con lo que podemos observar como la primera diferencia entre las dos alternativas del método. ¿Sí? Entonces, lo primero diferente pues viene siendo precisamente eso que nos comentaba su compañero hace un momento. Vamos a utilizar dos elementos, ¿sí?, que corresponden a dos vectores que nos van a permitir tener los valores más altos por cada fila en magnitud y el orden de las filas que vamos a estar utilizando. Entonces, antes de iniciar nuestras iteraciones, vamos a definir el vector S, o sea, nuestro vector de escala. Y vimos que ese corresponde a unos máximos en la matriz A. Por sintaxis, entonces esos máximos los hallamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, donde vamos a hallar, aquí pues me corresponde al elemento de la dimensión 2. Es decir, vamos a hallar los máximos por cada fila. Y bueno, aquí realmente debería ser el valor absoluto de la matriz A. ¿Sí? Entonces acá tenemos, fíjense, vamos a revisar nuestra matriz. Precisamente el elemento de mayor magnitud en la primera fila es 20. Luego tenemos 30. Luego tenemos 100 porque estamos hablando de magnitud. Y luego otra vez 100. Entonces ese es el vector que tenemos acá como nuestro vector S. Démosle la pausa aquí. Listo. Y pues además del vector S, vamos a definir de una vez ese vector L. Aquí es fácil definirlo como un vector desde 1 hasta N. 1, 2, 3 y 4. Bien, eso sería como la
la introducción antes de empezar a aplicar el método. Aquí pues ya tenemos las razones de por qué aplicar, utilizar ese vector L, ¿sí? Que nos va a permitir seleccionar o mantener el orden en el que vamos a operar, pero no va a hacer directamente las transformaciones sobre la matriz. Y después, ahí sí comenzamos, fíjense que ya cuando decidimos, fíjense que nosotros para cada variable vamos a estar utilizando un vector R diferente. Entonces, si recordamos acá, tenemos nuestro for que corresponde a la variable, hay que dar cada variable a utilizar. Entonces aquí dijimos que íbamos a estar eliminando x sub k. Entonces para cada x sub k, nosotros vamos a definir ese vector R. ¿Y ese vector R cómo está definido? Entonces para ese vector R vamos a acudir a ciertos elementos de la matriz A en magnitud. Entonces eso es esta primera parte. A sub LI, 1, 1 porque estamos eliminando x1. Entonces, vamos a tener un vector en principio de 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, y lo vamos a ordenar en función del vector L. Entonces, cuando aquí tenemos el primer elemento, vamos a tener a sub L1, 1. L1 corresponde también a 1 en este caso, entonces vamos a tener a sub 1, 1, que es este que está acá. ¿Sí? Valor absoluto de 1, dividido en el correspondiente S sub L1. Pero L1 es 1, entonces aquí vamos a tener S sub 1, que corresponde a 2. Y así lo vamos a hacer elemento tras elemento. Entonces, A sub L2 corresponde a 2. Entonces vamos a tener A sub 2, 2, que es este 3, va a estar aquí en magnitud en el segundo lugar, dividido en S sub L2. Este sub L2 es S sub 2. Aquí en este caso era 4. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo queda en código? Profe, ese coma 1 es la posición. Sí. Entonces, fíjense que acá, cuando tengo al elemento A, le doy dos subíndices. Tengo el subíndice que corresponde a la fila. Entonces, la fila me la va a dar el vector L. ¿Sí? Yo las tomo en el mismo orden que en el vector L. Vamos a avanzar, por ejemplo, a la parte de eliminar x2 acá, donde ya nuestro vector está en un orden distinto. Aquí tenemos 4, 2, 3, 1. Y fíjense que acá el tamaño del vector R va reduciéndose. Entonces acá vamos a tener a sub LI, 2, porque ya estoy eliminando la variable 2. Entonces voy a estar en la segunda columna y la fila va a estar determinada por el vector L. Entonces el vector L en las posiciones 2, 3 y 4 corresponde a las filas 2, 3 y 1. Entonces aquí tengo A2, 2, 2, o sea, este 0.5, luego A3, 2, 2, este 5.5, y luego A sub 1, 2, que es 1.5. Y abajo va a suceder lo mismo con S, vamos a tomar en este orden. S sub L2, o sea, este sub 2, o sea, 4. S sub L3, o sea, 3, o sea, S sub 3, que es 8. S sub L4, o sea, S sub 1, fíjense acá la diferencia, 1, no 4, está en la posición 4, pero realmente es un 1, entonces tomamos el elemento S, pero en la posición 1, que en este caso es 2. ¿Sí? De ahí, pues, ahí sí escogemos el máximo y lo vamos reordenando. Entonces, ¿cómo queda ahora sí esta parte en código? El vector R es igual, bueno, dijimos que a un valor absoluto
de un elemento de la matriz A ubicado en la fila L que corresponde desde K hasta N. ¿Sí? Porque entonces, si nosotros si nosotros eliminamos X1, utilizamos las posiciones de la 1 a la 4. Cuando eliminamos X2, utilizamos las posiciones de la 2 a la 4. Cuando eliminamos X3, utilizamos las posiciones de la 3 a la 4. ¿De quién? Del vector L, que es el que me va a definir la fila. La columna va a estar determinada por la variable que estoy eliminando. Como estoy eliminando X sub K, entonces me queda columna K. Listo. Y a ese elemento, o a esos elementos, los voy a dividir entre un elemento pero del vector S. ¿Cuál elemento? Otra vez asociado a la fila correspondiente, o sea, en el vector L, voy a buscar las columnas, perdón, en el vector L voy a buscar los elementos desde el K hasta el N. Bien. ¿Sí es más o menos claro de dónde sale ese vector R? ¿O todavía hay confusión? Ahí tocaba poner también la matriz, no. ¿Cómo así tocaba poner la matriz? Así como lo puso en la primera parte en L, profe. El absoluto de A, L, El en absoluto. ese también no. Aquí absoluto no, porque aquí ya tenemos absoluto desde acá. ¿Sí? Entonces estamos utilizando el elemento que nos diga la fila L, pero estamos utilizando el vector S, el vector de escala. Entonces, ese vector de escala cuando lo calculamos, ya lo definimos como un valor absoluto, entonces ahí pues no es necesario. Sin embargo, aquí, para la matriz, sí definimos el valor absoluto. ¿Sí? Para escoger el elemento de la matriz, pues fíjense que vamos a tener que escoger la fila y la correspondiente columna. Entonces, la fila y la columna. Pero el vector S solamente le damos una posición. Vamos a ver si podemos observar ese primer valor del vector S, del vector R. No sé por qué no lo muestra. Voy a borrar todas las salidas. Por acá tengo esto. El primer vector R, perdón. Entonces vamos a ver cómo nos resulta. Nos dio 0.05, 0.06, 0.05 y 0.02.
Para nosotros, entonces, ese máximo estaría en la posición 2. ¿Listo? Pero vamos a ver cómo llegamos a ese vector R. Ese vector R, entonces, como estamos utilizando la primera columna para eliminar x1, ese vector R corresponde a dividir 1 dividido entre 20, o sea, este elemento de la primera columna dividido entre el máximo, ¿sí? 2 entre 30, 5 entre 100 y 2 entre 100. Entonces, de ahí sale, eso es básicamente lo que hacemos cuando hacemos el cálculo del vector R. Fíjense, 0.5, 0.06, 0.05 y 0.02. Y tenemos que escoger en dónde corresponde a ese máximo. Entonces aquí nuevamente vamos a visualizar el valor máximo de R, ¿cierto? Con esta función de máximo yo puedo obtener dos cosas y las ordeno aquí en un vector de esta forma. En primer lugar, obtengo el valor máximo, entonces lo voy a poner con el nombre de R. Y en segundo lugar, obtengo la posición de ese máximo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá un vector de esta forma, dos, 4, 1, 3, 6, 9, 0, 3. Cuando yo utilizo la función de esta manera, entonces voy a utilizar esos mismos valores, R y RR. Y le digo, calcúleme el máximo de ese vector en la variable de nuevo R, RR, R, RR igual al máximo del vector Entonces, fíjense que el valor máximo de ese vector es 9 y esperaríamos que esté en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese valor de R solita va a ser 9, que es el máximo, y RR es el valor de la posición donde se encuentra ese máximo en el vector. Entonces, esas son cosas que me interesan precisamente del vector R. Nosotros dijimos, va a estar en la posición 2 el elemento máximo. Entonces, eso es lo que vamos a verificar. El máximo de 0.06 está en la posición 2. Estos valores todavía no están bien porque nos falta terminar de actualizar el procedimiento, pero vamos a fijarnos cómo la función máximo nos permite encontrar el valor máximo, en este caso 1.5, y su posición, 1. Y el valor máximo, en este caso 1.6, y su posición, 1. ¿Listo? Sin embargo, como se dieron cuenta, el tamaño de ese vector R se va modificando en la medida que nosotros vamos haciendo las iteraciones. Primero era de 4 posiciones, luego era de 3 y luego fue de 2 elementos. Y si nos devolvemos acá, también nos vamos a dar cuenta de eso y además nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Aquí tenemos
los primeros 4 elementos de L. 1, 2, 3, 4. Luego tenemos los elementos 2, 3 y 4. Y luego tenemos los elementos 3 y 4. Es aquí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá el máximo está en la posición 2, pero corresponde a L4. Acá el máximo está en la posición 3, pero corresponde a L4. Por lo tanto, una vez yo identifique en qué posición en el vector R está ese máximo, voy a hacerle aquí un ajuste y es sumarle a ese vector o a ese valor K-1. ¿Sí? Entonces, si estoy eliminando X1, como el vector es del mismo tamaño que L, entonces le voy a sumar 0. Pero en la medida en que el vector se vuelva más pequeño, voy a estarle sumando 1 para ajustar el índice que corresponde a la posición de L. Esto pues es simplemente un arreglo aquí en la programación para poder acceder a ese elemento. Y entonces, una vez, aquí vamos a poner vector R. Aquí entonces tenemos máximo de R. Y nos falta hacer el reajuste. Y ese reajuste es reordenar el vector L. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en este caso, nos dio que el máximo estaba en la cuarta posición. En ese caso, la cuarta posición era 1. Como estábamos haciendo la segunda iteración, entonces ese 1 pasa a la segunda posición y el elemento que estaba en la segunda posición se desplaza hacia el final. Ese intercambio es el que sigue acá y lo voy a hacer de esta manera. Voy a definir acá un vector auxiliar que voy a denominar LL para saber qué referencia a L. Fíjense aquí arriba, que sea igual a L. Entonces, a ese vector es donde le voy a hacer las modificaciones. LL en la posición K, es decir, en este caso, pues si voy a eliminar X1 sería en la posición 1, si voy a eliminar X2 será en la posición 2, es decir, en la posición que vaya. Ahí debe ir el elemento de L que está en la posición que corresponde al máximo, ¿sí? El máximo es, o la posición máxima es la que acabamos de hallar, RR. Luego, LL en la posición RR va a ser igual a L en la posición K. ¿Sí? Fíjense que lo que hicimos fue intercambiar los elementos en el vector LL. ¿Sí? A partir de los elementos del vector L. Pero como el que nos interesa es L, entonces una vez yo hago ese intercambio, ¿sí? Una vez hecho ese intercambio, yo vuelvo a definir que L es igual a LL. Bien, vamos a revisar. El primer L, el original, 1, 2, 3, 4. Luego se modificó a 2, porque recordemos que habíamos visto que 2 era el máximo, 2, 1, 3, 4. Luego el máximo resultó en 4, en la posición 4, ¿sí? Entonces por eso se intercambió el 4 con el 1, 2, 4, 3, 1. Luego el máximo resultó en la posición 3, entonces como ya coincidía, no hubo ningún cambio.
Y finalmente ese vector L al final será 2, 4, 3, 1. Si a nosotros al final reordenamos la matriz A en este orden, deberíamos obtener una matriz triangular. Bien, entonces aquí intercambio de elementos en L. Listo. Si es claro cómo se hizo o para qué se hace ese intercambio de los valores en el vector L. Profe, no me queda claro, es la parte de RR. Acá, Sí, esa. ¿qué parte? ¿Cómo obtengo el índice o por qué le sumo esta parte? ¿Por qué le sumo esa parte? Listo. Entonces resulta que en cada iteración el vector R se va reduciendo de tamaño. Entonces, vamos a verlo acá porque acá ya tenemos los valores. Fíjense que acá, en la primera, cuando vamos a eliminar x1, utilizamos los 4 elementos de L y de S. Entonces, aquí tenemos que el vector R es de posición, es de longitud 4, y si el máximo ocurre en la cuarta posición, corresponde al E4, entonces no hay ningún inconveniente. Sin embargo, cuando avanzamos, el vector se reduce de tamaño. Aquí ya no tenemos un vector de 4 posiciones o de longitud 4, sino que tenemos un vector de longitud 3. Cuando yo voy a encontrar ese máximo, fíjese que yo estoy diciendo aquí, para i igual a 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, este último elemento se refiere a L4, pero realmente está en la posición 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, como cuando yo hago aquí el cálculo con la función máximo, él me va a decir, su máximo está en la posición 3, pero yo sé que ese 3 me representa es L4, entonces ahí es donde le sumo ese elemento correspondiente. ¿Por qué K-1? Porque para X1 no debo sumarle nada, para X2 debo sumarle 1, para X3 debo sumarle 2, bueno, y sí, así sucesivamente. Digamos que acá no va a haber X4 porque llegamos hasta X de N-1. Pero básicamente eso es simplemente para ajustar que el máximo realmente corresponde a el elemento en L que estamos modificando. Fíjense que acá yo no estoy utilizando i igual a 1, pero me puede aparecer que está en la posición 1 del vector R. Pero esa posición 1 realmente corresponde a i sub 2, que corresponde a L sub 2, que sería acá. ¿Sí? No sé si ya es un poquito más claro o todavía no he sido lo suficientemente claro. Profe, en últimas, todo esto se hace es para reorganizar las filas respecto al máximo de cada columna, de la primera columna. Sí, sí, señor. Eso es básicamente lo que es todo el procedimiento para reordenar el vector L, perdón, que es el que finalmente me va a definir el orden de las filas. Sí, digamos que aquí, sí, el enredo está siempre en esta parte. Esta es la parte más confusa, pero una vez uno la entiende, pues ya lo demás es simplemente eh, continuar con el método. Y básicamente esas son las modificaciones que le hacemos al código
en cuanto a cálculos. ¿Listo? Sin embargo, nos falta una última modificación. Y es, bueno, nosotros utilizábamos como pivote los elementos correspondientes a I, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, vamos a recorrer las filas de las cuales vamos a eliminar X sub K. Y aquí dice, vamos a eliminar X sub K de la fila I. ¿Sí? Eso era para la eliminación gaussiana. En este caso, vamos a seguir eliminando el X sub K, pero ahora vamos a eliminarlo de la fila L sub I. ¿Sí? Entonces, toda esta maraña de operaciones nos sirve simplemente para llegar a un vector L que nos va a decir el orden en el cual vamos a eliminar, o bueno, nos va a decir el orden de las filas de las cuales vamos a eliminar X sub K. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hacemos es, de cada elemento vamos a modificar la fila, el índice de la fila. Ya no vamos a ir a la fila I, sino que vamos a ir a la fila L sub I. Ya no vamos a ir a la fila K, sino que vamos a ir a la fila L sub K. ¿Listo? Acá, en esta operación, la que se va a modificar no es la fila I, sino la fila L sub I. ¿Sí? Y esto va a ser en función de la fila L sub K. Fíjense cómo yo nunca estoy modificando las columnas. ¿Por qué? Porque la vamos a seguir haciendo en el mismo orden. Pero la fila sí se modifica. Por supuesto, para el vector B también hay que hacer la actualización. ¿Sí? Ya no vamos a ir al elemento I, sino que vamos a ir al elemento L sub I. Y vamos a tomar como referencia el elemento L sub K. Entonces, vamos a ubicar acá estos elementos A, B de esta forma para visualizar la evolución entonces de las matrices, tanto A como B. Entonces acá tenemos las matrices originales, ¿sí? Estas corresponden a la parte A y al vector B. Y acá tenemos la medida en que vamos arreglando los valores. Entonces fíjense que acá tomamos como pivote la ecuación 2 y por lo tanto vamos eliminando x1 de la primera, de la tercera y de la última fila. ¿Sí? Luego, por acá. Sí. Hasta acá. Luego se toma como pivote la ecuación 1, pero como la ecuación 2 ya la utilizamos, entonces la dejamos quietita y simplemente borramos de las ecuaciones 3 y de la ecuación 4 a x sub 2. Si seguimos avanzando, la siguiente ecuación pivote que resultó fue la ecuación 3. Entonces, x3 lo borramos de la última fila. Y x4 no la borramos de ninguna. X4 aparece en todos lados. Entonces, ese es el valor de nuestra matriz A
al final de todo el proceso de eliminación. ¿Sí? A, entonces 0, 22.5 menos 16, 0.05, y ustedes pueden verificar elemento por elemento. Y si yo ordeno esa matriz A en este orden, en el orden del vector L, ¿sí? Fíjense, fila 2, fila 1, fila 3, fila 4, fila 2, fila 1, fila 3 y fila 4. Vamos a hacerlo a filas en la posición de L, todas las columnas. Ahí es donde obtengo una matriz triangular. Sin embargo, yo no modifiqué nunca el orden de las filas de la matriz A, sino que para eso utilicé el vector L. Entonces la idea en este procedimiento es esa. No modificar el orden de las filas, sino mantener ese orden en un vector adicional para no complicarnos con estar cambiando las filas de la matriz. Bien, eso por el lado del algoritmo de eliminación. Sí está, bueno, hay más preguntas con respecto a la parte de eliminación en este ejercicio o en estos ejercicios. Bueno, entonces nos queda la parte de sustitución. Esa es pues más sencilla. Aquí está, vamos a copiarla así tal cual. Y allí ahorita agrego los valores de A original y B original. Listo. El algoritmo de sustitución no se modifica. La única modificación es lo último que le hicimos acá a este procedimiento. Es decir, ya no vamos a ir, bueno, aquí las variables sí van a mantenerse en ese orden, porque vamos a despejar x4, x3, x2 y x1 en el mismo orden, pero las vamos a despejar ¿de dónde? De la posición L sub n, de la fila L sub n. Entonces, en el vector B y en la matriz A es donde cambiamos lo que corresponde a las filas. ¿Sí? Lo mismo que hicimos hace un rato. Y listo. Bueno, acá no es, viene siendo por acá, acá, de O mayúscula. Aquí está la solución. Bueno, aquí están realmente las dos soluciones. Una con el procedimiento de eliminación con pivote. La otra haciendo el cálculo directo. ¿Sí? Bueno, en este caso pues no nos interesa hacer el cálculo directo porque ya dijimos que estamos estudiando el método en caso de matrices más grandes. Y acá está el vector residual, ¿sí? Que es calculado con las matrices originales y la solución que obtuvimos con el orden de 10 a la menos 15, es decir, un valor bastante pequeño, lo que quiere decir que la solución es bastante buena.
¿Sí es clara esta parte de eliminación, perdón, de sustitución? Esta parte pues es simplemente este que hicimos aquí al final, donde teníamos, vamos a despejar x4, pero lo hacemos de la ecuación 3, o sea, de acuerdo al vector L. x3 lo despejamos a partir de la ecuación 2, x2 lo despejamos a partir de la ecuación 1, y x1 lo despejamos a partir de la ecuación 4. Eso es lo único que aquí modificamos. El orden también, que pues depende finalmente del vector L. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Por ahora no, profe, creería que entendí. Bien. Nos queda entonces el de eliminación de Gauss-Jordan, ¿sí? Porque ya podemos ver que con este mismo algoritmo que acabamos de hacer, resolvemos el punto A del tercero y el punto 4. Y nos queda eliminación de Gauss-Jordan. Esta, pues es mucho más sencilla, más intuitiva, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos los ejemplos, o el ejemplo mejor, que vimos en clase, y bueno, sí, si recordamos también de nuestros cursos de álgebra, la idea era llevar siempre la matriz A una forma diagonal. De tal manera que el vector B corresponda a nuestra solución. Aquí la primera gran diferencia es que no tenemos algoritmo de sustitución. Pues porque no es necesario. Sin embargo, fíjense que con la eliminación sí tenemos algunas diferencias. La primera, que vamos a eliminar todas las variables, entonces hay un paso para eliminar x1, hay un paso para eliminar x2 y hay un paso para eliminar x3. Además de eso, una vez eliminadas las ecuaciones, o bueno, mejor dicho, para eliminar cada variable, siempre la vamos a eliminar de las ecuaciones que no corresponden a ese subíndice. Entonces, para eliminar x1 la eliminamos de las ecuaciones 2 y 3. x2 de la 1 y la 3 y x3 de la 1 y la 2. ¿Sí? Entonces, todas las vamos a eliminar de dos ecuaciones en este caso porque el orden es 3. Y las operaciones de fila, antes de empezar con la modificación para eliminar las respectivas variables, siempre estamos haciendo un escalado en la ecuación pivote para que nuestro pivote acá siempre sea 1. ¿Sí? Entonces digamos que esas son las pequeñas o las diferencias que marcan entre eliminación gaussiana y eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, para hacer nuestro algoritmo, pues vamos a tomar como referencia precisamente la eliminación gaussiana. Voy a copiar acá nuestro algoritmo de eliminación. Quitarle estas partes. Este lo vamos a ver un poco más rápido porque no tiene, digamos, tanta tiza en el término de entenderlo. Entonces, bueno, aquí yo había ubicado este ejemplo para que coincidiera con el ejemplo del ejemplo de la presentación. Sin embargo, se me fue un menos. Entonces, voy a modificarlo acá para que tengamos aquí el mismo ejemplo. Y para poder comparar los resultados. Entonces aquí voy a guardar la matriz A de esta forma. 2, menos 2, 2, 4, 2, menos 1,
2, menos 2, 4. El vector B, 0, 7 y 2. Fíjense que acá no voy a necesitar este vector X, inicializarlo, porque yo simplemente le voy a asignar a el valor de X, el valor de B, cuando finalmente lo calcule. Entonces voy a borrar esta parte de inicialización acá para hacer nuestro código más ligero. Lo primero que dijimos con respecto de Gauss-Jordan con respecto a eliminación gaussiana, es que vamos a eliminar todas las variables. Entonces siempre vamos a estar eliminando xk, esto no va a cambiar, pero ya no vamos a ir hasta n-1, sino que vamos a ir hasta n. ¿Sí? Primera diferencia con el algoritmo de eliminación gaussiana. Ahora también vamos a estar recorriendo todas las filas. Entonces, por lo tanto, ya no vamos a ir desde la fila K más 1, sino que siempre vamos a recorrer de las filas también, de la 1 hasta la n. ¿Sí? Entonces vamos a eliminar x de k de la fila i. Por supuesto, hay filas donde no vamos a eliminar nada. ¿Cuáles filas son esas? Bueno, son esas filas donde k es igual a i. Entonces, eso quiere decir que este procedimiento lo vamos a hacer siempre para los valores de k diferente de i o i diferente de k. I diferente de k. Para eso, ahí es donde vamos a hacer toda esta actualización. De tal manera que si i es igual a k, no vamos a hacer ninguna modificación. Vamos a mantener la fila de la misma manera. Esto pues corresponde a que la fila 1 no se modifica con respecto a x1. La fila 2 no se modifica con respecto a x2. Y la fila 3 no se modifica con respecto a x3. Básicamente ya estaría listo. Solo nos faltaría el primer paso que hacíamos de hacer la normalización. Entonces, recuerden aquí, cuando teníamos ecuación 1 igual a ecuación 1 sobre 2, para que nos diera este elemento 1. Y lo mismo pasaba con el vector B. Lo que pasa es que aquí pues el elemento corresponde a 0. Entonces, en el vector B, en la posición K, bueno, esto realmente iría por fuera de esta parte, porque lo haríamos para cada variable. En el vector B, la posición K va a ser el mismo elemento de la posición K, pero lo voy a dividir entre el pivote a sub K, K. ¿Cierto? Y lo mismo va a pasar para el vector o para la fila A. Entonces, la fila K de la matriz A, todas las columnas van a ser igual a la misma fila dividida entre el elemento pivote que es a sub K, K. ¿Listo? Básicamente eso es este paso. Estos dos pasos son los que ya hemos venido haciendo, donde calculamos un factor y actualizamos el valor de la fila.
Lo mismo lo hacemos con el vector b. Y aquí la única diferencia viene siendo que vamos a recorrer todas las filas menos la que corresponde a la variable que estamos eliminando. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que ver cómo cambian esos elementos para convertirse A en una matriz identidad y B en un vector que corresponde a la solución de este sistema de ecuaciones. Profe, ¿en qué parte se actualiza el vector solución? Pues aquí no lo he actualizado, solamente estoy definiendo A y B. ¿En dónde? Aquí, ok. Aquí vamos a ponerlo mejor como longitud de B, porque no definí en ningún momento. Todavía no he definido el vector solución, porque finalmente no lo vamos a necesitar. Entonces, esta era nuestra, bueno, aquí no imprimimos nuestra matriz original. 2 menos 2, 2, 4, 2 menos 1, 2 menos 2, 4. La matriz A. Bueno, no sé por qué estoy aquí imprimiendo tantos valores de A. Voy a quitar tantas impresiones. Acá. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá vamos modificando, vamos arreglando la matriz de manera que nos va quedando una matriz identidad y aquí pues tengo el vector B, que fue lo que hice acá. ¿Sí? Entonces, aquí tengo eso precisamente, lo que modifiqué. El vector A, perdón, la matriz A y el vector B. Voy a borrar esto, pues ya vi, pues simplemente era para verificar. Y lo que preguntaba el compañero, pues el vector solución lo defino aquí ya al final, donde puedo hacerlo de dos maneras. Despejando, obtendría la inversa de A por B, ¿cierto? Sin embargo, A es una matriz identidad y fue, pues, a propósito llevada a esta matriz identidad para que, pues, su inversa corresponda a la misma y, pues, nuestro vector solución finalmente será el mismo vector B. ¿Sí? Finalmente, lo que yo hago es actualizar cada elemento de tal manera que cuando yo llego a la última forma, ¿sí? A la última transformación, ya no tengo que hacer ningún despeje porque mi solución está en el vector B. Es claro este procedimiento de Gauss-Jordan, que es, digamos, más sencillo en términos de implementación. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Así quedaríamos entonces con la parte de este taller. Ustedes me habían dicho que básicamente esta semana pues van a estar algo ocupados, ¿cierto? Y que pues el trabajo de esta semana fuera un poco más liviano. Entonces básicamente lo que hicimos o lo que les planteé fue, bueno, vamos a resolver el taller todos juntos
en clase. Vamos a plantear un taller pequeño, en este caso era de 5 ejercicios, muy, digamos que resolviendo o planteando los 3 algoritmos, la solución pues ya se vuelve muy sencilla, ¿sí? Pero sí voy a necesitar entonces que ustedes me colaboren con 2 cositas. La primera, pues va a ser terminar de resolver el taller. O sea, yo les planteé los algoritmos, pero finalmente no resolví todos los ejercicios. Esto pues es fácil, básicamente se vuelve copiar y pegar y eh, simplemente comparar los valores, verificar que la solución sea correcta. Y la segunda es, para la entrega, pues me entregan esa solución y anexan algunas conclusiones con respecto a la comparación de los 3 algoritmos que se plantean en el taller. Me explico, básicamente la entrega es los 5 ejercicios y una sexta parte que sería de conclusiones. Entonces aquí voy a modificarlo aquí para que sea, digamos, un poco más claro. Aquí tendríamos una parte de conclusiones, donde ustedes con sus propias palabras y de acuerdo a su experiencia con la programación y con la solución de los ejercicios, van a hacer una comparación entre los métodos. ¿Listo? Esa sería la entrega. Y la evaluación de este taller pues estaría basada en la calidad de conclusiones que ustedes realicen. Así que por favor pues yo sé que van a estar un poco ocupados, pero la idea es que le dediquen un poquito de tiempo a la redacción de esas conclusiones para que sean realmente conclusiones con sentido y no simplemente copiadas de internet o no simplemente conclusiones obvias, sino que realmente pues tengan un sentido crítico. Yo les voy a estar actualizando en el Classroom el espacio para subir la actividad. Les voy a dejar, por supuesto, este archivo donde están los códigos, tanto en la extensión MLX como en PDF, para que ustedes lo puedan consultar y si lo necesitan, pues también lo puedan editar. Y bueno, la fecha de entrega entonces estaría siendo hacia mediados de la siguiente semana. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No, señor. No, profe. Bien, ¿así les parece que está bien entonces el trabajo con respecto a esta actividad? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor, está bien planteado. Listo, entonces pues básicamente la siguiente sesión ya comenzaríamos con otra parte que corresponde también a solución de sistemas de ecuaciones, pero que pues ya no está basado en estos procedimientos de eliminación. Y pues más adelante plantearíamos una actividad complementaria para esto. Entonces la idea es, como ustedes me dijeron, esta semana vamos a ser un poco pesada, vamos a aligerar el trabajo en esta semana para que ustedes se puedan también dedicar a otras actividades. Bien, muchachos. Si no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos dejar hasta ahí. No sé si tengan preguntas ya no, pues, adicionales, de pronto de algún otro inconveniente que hayan tenido, no necesariamente tiene que ser de este tema. Y si no, pues entonces aquí terminaríamos por hoy y nos veríamos el próximo viernes. Gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe. Hasta luego, profe. Entonces, Luego, hasta buen día. luego. Que tengan un buen día también.